Compatriota, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en La Escoba.social. Hoy es un día muy especial para el pueblo católico costarricense y para todo el pueblo de mi país, católicos, cristianos, de cualquier otra religión y hasta los agnósticos y los no creyentes. ¿Dónde está la clave? En la tolerancia, en el respeto, sobre todo en el respeto. Recuerdo perfectamente los perversos gobiernos del PAC corrupto. Por eso me hace tanta gracia oír esos discursos del cinismo más puro de Otón Solís y de Luis Guillermo Solís y de toda esta gente que todavía cree que los costarricenses van a votar por ellos. Pero hoy es un día de paz y de amor. Hoy es un día en que nuestras compatriotas y nuestros compatriotas visitan la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Es el día de las grandes romerías, de los puntos cardinales del país. Concurren miles y miles de personas a agradecer a Nuestra Señora y a pedirle a Nuestra Señora. Desde muy chiquito yo me crié en una finca en Dulcenombre de Cartago y mi padre y mi madre nos llevaban a misa a la iglesia de Los Ángeles. De hecho, el padre Coto, que fue el párroco de la iglesia de Los Ángeles en los años 50 y 60, intronizó en mi casa un Sagrado Corazón de Jesús para que mis papás se llevaran mejor. Al final, como que el Sagrado Corazón de Jesús hizo el esfuerzo y la cosa de ahí nos llevó a situaciones horribles, como por ejemplo el nacimiento de una ternera, pero eso es para hablar otro día. El padre Coto, amigo de papá y de mamá, aquellos sermones, aquellas homilías, aquella iglesia tan linda, aquella devoción a Nuestra Señora. Tuvimos otro gran amigo, un maestro espiritual, que fue Fray Isidoro de Mezquiris. Tuve una relación más cercana con él, porque él y la niña Esperancita fueron los que me prepararon para la primera comunión. Me acuerdo perfectamente del día, 29 de agosto de 1964. El año anterior habíamos visto al presidente Kennedy en San José, habíamos visto las erupciones y las inundaciones del volcán Irazú y también habíamos oído el entierro del presidente Kennedy en Washington, que lo habían asesinado en noviembre del 63. Fray Isidoro me acompañó en toda aquella tragedia familiar en donde gracias a Nuestra Señora logramos salir adelante, superar mi carcinoma epidermoide y convencido y con fe sincera y profunda, siempre me he sentido mariano. Creo que hoy es un día de gran energía para este país. Es un día en donde el país vibra agradeciendo a Nuestra Señora de los Ángeles, agradeciendo a la Virgen María, pidiendo su protección ante todo lo que está pasando. Que Dios nos libre de esas perversidades propaladas por el Frente Amplio y por el PAC. Que Dios nos libre
de esos cuentos del género. Que Dios nos libre de la castración de chiquitos de 8, 10 y 12 años. Que Dios nos libre del tráfico inhumano de niños. Qué asco me dio ver el recorte del Pasquín de Llorente criticando la película Los Sonidos de la Libertad, descarados. Que Dios nos libre y la Virgen nos proteja de estos perversos traficantes de niños para fines sexuales o para destazarlos como animalillos de caza y vender sus órganos. Hoy es un día de reflexión, un día en donde los costarricenses de todas las religiones y hasta los que no tienen, deberíamos aprovechar para decir qué vamos a hacer en nuestro país. Y la respuesta es una sola. Para los creyentes, pedirle a Dios que nos dé fuerza y que nos proteja de esas fuerzas oscuras contenidas en los partidos corruptos y en la prensa canalla. ¿Recuerdan ustedes la campaña del 2018? Cómo el Pasquín de Llorente desbarató a Fabricio Alvarado cuando le sacó un par de páginas donde salía su gurú espiritual, creo que se llama el hermano Ronnie, o el profeta Ronnie, que despotricó contra la Virgen de los Ángeles. Se apiaron a Fabricio. Primero me habían fusilado mediáticamente a mí en la segunda y tercera semana de enero, y quedaron Fabricio y Alvarado. Pero la nación, como siempre tenía ese juego con el PAC y con el Frente Amplio, pues obviamente con el discurso contra los ídolos y el salmo de tienen ojos y no ven y tienen boca y no ven y todo ese cuento, Fabricio se quedó callado y no se defendió y no dijo nada de su maestro Ronnie. Pues ese fanatismo, esa forma asquerosa de hacer política es lo que hoy debemos ver con cuidado. Y yo sí creo y lo digo desde el corazón, que los religiosos tienen que sacar las manos de la política y que los políticos tienen que sacar las manos de la religión. Son dos temas que no se deben mezclar. Dicho de otra manera, que no se deben contaminar. A mí a veces me llama la atención que se utilicen los púlpitos o festividades tan importantes como estas para hacer un discurso político, cuando la mayor parte del tiempo algunos religiosos guardan silencio o están contentos con lo que está pasando. Y algunos políticos también se hacen los indiferentes con algunos asuntos que son de interés para la sociedad civil en el mundo religioso. Creo profundamente en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen de los Ángeles, pero también entiendo claramente, y así hay cantidad de ejemplos en el Nuevo Testamento, que a los mercaderes del templo Jesús los hizo sacados a garrotazos, que en cualquier cantidad de las grandes enseñanzas cristianas vemos también ejemplos muy claros sobre la conducta. ¿O no fue el Divino Maestro el que dijo que vomitaba a los tibios? ¿O no fue Jesucristo el que dijo que lance la primera piedra el que está libre de pecado? Entonces hoy, el día de Nuestra Señora de los Ángeles, es el momento de reflexión y ojalá sea el momento de reconciliación y también sea el momento de la verdad.
Sobre todo pidámosle a Nuestra Señora que nos deje ver bien, que nos deje entender bien y que nos libre de tanto pisuica que hay en la prensa canalla y en los partidos corruptos. Feliz día, compatriota. Muchas gracias.